Listo, ya. Entonces vamos a verificar siempre que estemos en esta ventanita de escenario y aquí sí ya podemos entonces empezar a ingresar la información. Si ustedes están haciendo en sus casas el ejercicio, lo que podemos hacer es que les puedo enviar la información en una tablita o si quieren hacerlo más tarde, entonces más tarde les enviaría la tablita con la información de las corrientes para que ustedes puedan hacer la práctica sobre el programa. Entonces vamos a arrancar con una corriente caliente. Entonces que vamos a llamarla como un H1, que va a tener una temperatura de entrada de 165.1 y una salida de 46.9. Entonces, si ven que él de inmediato identifica que es una corriente caliente y pone la flecha rojita, como lo sabemos mencionar. En la entalpía, entonces me están diciendo que es 9.521 kilojoule hora. Entonces, él automáticamente empieza a crear la curva compuesta y la gran compuesta. Como no tengo más datos, pues él lo que va a trabajar es solo con esos dos. Y ahora vamos a ingresar mi corriente caliente 2, la cual está a una temperatura de entrada de 483.4 y digamos que aquí yo me equivoqué ingresando el dato de la temperatura. Entonces, si ven que él lo que hizo fue identificar que esto es una corriente fría porque está saliendo a una temperatura mayor que la de entrada. Entonces, en lugar de nosotros venir aquí a cambiar el dato, lo que debemos hacer es señalar la corriente y darle suprimir para poderla eliminar del sistema, porque está mal cargada, entonces la idea no es que se corrija, sino que lo eliminemos y la hagamos de nuevo. 483.4 y saliendo a 46.9. Esta tiene entonces una entalpía de 49.72. Si ven que él va modificando de una vez las gráficas que tenemos en el sistema. Que esta mañana nos demoramos mucho más para hacer el ejercicio, pues en Energy ya está todo automatizado, entonces es mucho más rápido y fácil. Entonces la corriente 3 que entra a 68.4 grados y sale a 25, con una entalpía de 1302.87. Ahora entonces sí tenemos corrientes frías, que va a ser 168.4 y va a salir a 200 con una entalpía de 4608.28. Tengo una tercera que va a ser 98.2 saliendo a 150 y con 7099.96. Tercera que va a ir de 70 a 160 con una entalpía de 4500. Listo, entonces ahí ya tenemos todo nuestro sistema registrado. Podemos ver entre la gráfica compuesta de la corriente fría, de la corriente caliente y de igual forma si me muevo podemos ver entonces la gran compuesta. Podemos identificar fácilmente cuál es el pinch point. Que recuerden que esta mañana lo que veíamos es que es cuando sea el punto cero. Entonces en este caso ahí queda identificado y podemos venir aquí a Target y podemos ver el pinch point para no tener que pues quitarnos los ojos tratando de ver estas escalas. Entonces aquí lo que podemos ver es cuál es ese pinch point en la caliente y en la fría. Aquí como lo estamos trabajando con un delta T mínimo de 10, entonces aquí.
delta T mínimo de 10, entonces él lo que va a calcular es el pinch point frío con base en ese delta T mínimo. Cambiáramos este delta T a 20, entonces él lo que haría es automáticamente también recalcular cuál sería ese pinch point y recalcularlo a 118.2. Por el momento pues lo vamos a dejar en 10 para el ejercicio. Listo, entonces ya como tenemos esto, lo que queremos es crear un diseño. Entonces desplegamos la carpeta de escenario y venimos a la opción de diseño. Si ven, aquí hasta ahora tenemos las corrientes del sistema, pero nos hace falta incluir las de servicios. Entonces debemos volver a los escenarios e ir incluyendo unas corrientes de servicio que nos van a permitir enfriar o calentar el sistema, porque incluso aquí mismo él nos está indicando en color rojo que lo que tenemos ahorita es insuficiente, la energía es insuficiente y requerimos darle más apoyo con servicios. Entonces, él lo que tiene acá incluido ya es una serie de opciones para trabajar los servicios. Entonces, la idea es que con base en estos hagamos la selección y trabajemos. Entonces, para este ejercicio vamos a considerar que la corriente fría va a ser agua. Que tenemos una temperatura de entrada de 10 grados. Perdón, vamos a dejarlo como está en el default. El por default trae que es 20 y 25. Pero si ven que todavía me sigue apareciendo en rojo, entonces lo que vamos a hacer es cambiárselo a una temperatura que me permita que ya el sistema esté en equilibrio, entonces aquí ya es suficiente. Luego vamos a incorporar el vapor para la corriente de calentamiento y él ya nos está diciendo acá que con ese de default es suficiente, entonces no modificamos, no habría necesidad de modificar. En esta pestañita de económicos, si bien él presenta algunos ejemplos de costos o de metodología de costo, en realidad estos son con unidades que no son ni dólares, ni nada que nosotros podamos realmente interpretar. Entonces, la recomendación es que esta partecita todavía nosotros no la manejamos, sino que nos sirve como una guía para hacer una comparación, ya de manera cualitativa más que cuantitativa, de poder comparar entre los diferentes diseños, si uno tiene mayor costo o menos costo de acuerdo a esta pestaña, pero no considerar que estos van a ser los costos del sistema. Listo, entonces una vez que agregamos las corrientes de servicio, las podemos ya ver en el diseño. Como se presenta acá, son las dos lineecitas que están como las que están continuas y que son más delgadas. Listo, entonces aquí lo que ya él presenta es todo el sistema que hicimos esta mañana también. Y lo que podemos agregarle es que nos deje ver el pinch point, las líneas de pinch point. Entonces él lo que hace es aquí agregarlas en esta opción que tenemos acá en este icono y nos representa ese pinch point. Entonces podemos ver cuál es nuestra zona caliente y cuál sería nuestra zona fría. Y con base en esto, entonces empezamos de una vez a hacer la combinación de las corrientes para agotar cada una de ellas y lograr el diseño de la red de integración energética. Entonces, como veíamos esta mañana de la recomendación de tener en cuenta los SPs, los MSPs de cada una de las corrientes, entonces aquí también se debería hacer seguir la misma recomendación. Entonces empezamos por hacer una combinación entre H1 y C2. Entonces aquí tenemos que esta es H1 y esta va a ser mi corriente fría C2. Para poder agregar el intercambiador, lo que hacemos es presionar clic, perdón. Lo que hacemos es presionar el clic derecho y nos paramos entonces, lo mantenemos presionado hasta ubicarnos sobre la corriente que queremos poner el intercambiador. En este caso lo queremos poner con H1 y lo queremos unir con C2. Para unirlo, lo que hacemos es presionar el clic normal y lo trazamos y ya queda él con el intercambiador.
Entonces, pero este intercambiador no está definido. Entonces pueden hacer doble clic sobre él para poder identificar qué temperaturas de salida y de entrada tenemos y si está respetando pues todo lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Entonces aquí él nos indica que todavía está en amarillo, que no está especificado. Entonces vamos a decir que H1 realmente sí entra a esa temperatura que fue la que ya registramos en el ingreso, entonces damos clic en Type y para para la temperatura de salida, pues nuestra temperatura de salida va a ser el pinch point, que es 108.2. Entonces, él dice que la corriente de entrada de S2 va a ser 98.2. Le decimos que sí. Entonces, damos clic en Type. Y con base en eso, él calcula ya cuál es la temperatura de salida, que era lo que hacíamos esta mañana en el ejercicio. Y ya nos presenta que este intercambiador está bien porque está en verde. Entonces, podemos continuar con el diseño. ¿Hasta aquí claro o tenemos alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces seguimos y dime. Perdóname, Natalia. No, Las tranquila. líneas que son punteadas, ¿qué es lo que significan? Perdón. Que son las que son punteadas y que son gruesas, son las que todavía son corrientes del sistema que todavía no están agotadas. Entonces, si ves que, por ejemplo, aquí donde ya incluimos nuestro intercambiador, podemos ver que la línea punteada se volvió continua, al igual que con la corriente de H1 en esta sección. Es porque ya la estamos agotando hasta cierto punto. En el caso de la corriente H1, ella ya está agotada hasta el pinch point, solo que, no sé, es como ya de programación del sistema, que él no la muestra hasta este punto. Entonces, él nos muestra que está incompleta, pero en realidad la parte que hace falta agotar de H1 es sobre la zona fría. Ya la zona caliente ya la agotamos porque lo que le dijimos fue, está entrando a esta temperatura y va a salir al pinch point. Agotarla, ¿a qué hace referencia, Natalia? ¿Como que se le está sacando todo el provecho a esa o...? Correcto, sí, cuando hablamos de agotar es que ya toda la energía que podía darme esa corriente ya quedó agotada, o sea, sí, que la acabé, que ya no le queda, ya cumplió con la temperatura objetivo que necesitábamos. Como que se le da el uso óptimo, por así decirlo, ¿sí? Sí, como algo así, sí, correcto. Listo, Que gracias. por ejemplo no es el caso de C2. Si vemos C2 está entrando a 98.2, pero él está saliendo a 131.6 y la temperatura objetivo son 150. Entonces aquí todavía tengo un rango para agotar. Listo, ahora sí. Gracias, Natalia. Listo, no, tranquila. Listo, entonces seguimos haciendo esta combinación de las corrientes para poder optimizar, como bien dices tú, el tema de las corrientes que tengo dentro del sistema antes de tener que recurrir a utilizar los intercambiadores de servicio, porque pues estos van a tener un costo que puede incrementar muchísimo más el proyecto. Entonces la idea es poder trabajar primero con las corrientes del sistema propio o del proceso. Listo. Entonces la siguiente combinación sería entre H2 y C3. Entonces tenemos aquí H2 y tenemos aquí C3. Entonces, aquí en esta parte, si ven que yo podría unirlo con cualquier lado porque en realidad todavía él no tiene una restricción de temperatura. Si yo fuera a generar que esta corriente se uniera con C2, pues debo tener precaución, ahí sí de unirla en un sector donde todavía tenga energía para agotar. Listo, entonces vamos a crear el segundo intercambiador. Entonces él está diciendo que la temperatura de entrada
Perdón, aquí me equivoqué, estoy uniéndolo con C3 y es con C2. Entonces simplemente lo que hacemos es borrar. Pero entonces vean lo que les decía, ahí ya está diciendo, no, o sea, ahí tiene un error porque usted ya está, ya había agotado hasta ese punto, entonces no puedo ubicar ahí. O sea, el sistema me va a dejar, entonces por eso es que ustedes como ingenieros tienen que tener mucho cuidado donde ponen Energy Analyzer. Entonces lo que hacemos es corregir y decir, no, mire, aquí lo que voy a unirlo es con esta corriente de C2 en este punto que todavía no estaba agotado. Entonces lo que él va a decir es su temperatura de H2 va a ser la misma de la entrada, pero aquí mi limitación sí va a ser por C2, entonces tenemos que tener cuidado. Perdón. Entonces aquí del intercambiador 1, esa corriente estaba saliendo a 131.6. Entonces cuando venimos acá al intercambiador 2, tenemos que tener cuidado que ya la corriente C2 solamente tiene una cantidad de energía limitante, entonces ella es la que va a tener una temperatura de entrada y va a tener la temperatura de salida dentro del objetivo que ya está planeado. Y lo que hacemos es calcular la temperatura de salida de la corriente 2, donde podemos identificar que todavía tenemos que hacer un enfriamiento para lograr llevarla hasta el pinch point, porque está saliendo a 262 cuando requerimos que llegue a 108. ¿Listo? Entonces, si ven que C2 ahora sí se puso toda continua, eso nos está indicando que ya C2 quedó completamente agotada. Nosotros ya estamos cumpliendo con el objetivo de llevar esta corriente C2 hasta la temperatura que deseábamos. Pero resulta entonces que todavía tenemos que llevar H2 hasta el pinch point. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es poner otro intercambiador y lo vamos entonces a ubicar con la corriente 3. Entonces vamos a decir que H2 la vamos a agotar con C3. Entonces creamos nuevamente el otro intercambiador. Como les mencioné, toca tener cuidado dónde lo ubicamos para que no vaya a dañar lo que ya hemos hecho hasta el momento. Listo, entonces ubicamos acá, tenemos aquí la temperatura de salida del intercambiador 2. Le decimos que aquí va a llegar hasta el pinch point. Y mi temperatura de entrada va a ser el pinch point en frío. Y lo que él va a hacer es calcular la temperatura de salida. Entonces él está entregando de este intercambiador AC3 a 133. Entonces podemos ver aquí que todavía nos faltan como casi 27 grados para alcanzar la temperatura objetivo. Entonces aquí todavía tenemos un remanente. Perdón, un segundito. Listo. Entonces ahí ya no tenemos ninguna otra opción para para terminar de hacer agotamiento de estas secciones. Sí, ya la corriente H2 está en el pinch point y la H1 también está agotada hasta pinch point. Tenemos agotado todo el sistema de C2, pero todavía nos faltaría hacer el calentamiento de C1 y C3 para que lleguen a las temperaturas objetivo. Entonces ya lo que vamos a hacer es hacer el intercambiador utilizando los servicios.
Entonces decimos que C3 está saliendo a... Entonces, si ven que aquí él ya lo que hizo fue automáticamente poner el intercambiador dentro de la zona correcta. Pero si lo hubiéramos puesto en este sector, él hubiera puesto problema porque él ya no consideraría que está saliendo a esta temperatura. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es en qué punto con respecto a las salidas o a las entradas estamos colocando estos intercambiadores. Listo, entonces él me dice, esta corriente está entrando a 133 y requiere estar en 160 y ya él lo que hace es calcular cuál es el requerimiento energético de la corriente de servicio. Listo, entonces ahora sí ya tenemos agotado también C3 hasta el pinch point. ¿Y qué nos faltaría? El C1. Nos faltaría agotar C1, que en realidad pues aquí todavía no tenemos ningún intercambiador conectado, entonces aquí lo vamos a ubicar en este punto contra la corriente, con la corriente de servicio. Y lo mismo, entonces le vamos a decir que esta entrada es a la condición que se tiene en este punto, porque está por encima del pinch point y la salida va a ser a 200. Entonces ya él lo que está haciendo es mostrando todas las combinaciones de la zona caliente agotadas. ¿Estamos claros hasta ahora? O si quieren que se repita algún punto o alguna parte, tranquilos, me dicen. Pues yo voy muy rápido. Listo, entonces ahora lo que vamos a irnos es para la zona fría. Y en la zona fría, entonces vamos a iniciar a hacer las combinaciones. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí solamente tengo una corriente fría que sería C3. Entonces vamos a agotar C3 con H1. H1 y la vamos a parear con... Listo, entonces es este intercambiador y entonces lo que hacemos es decirle que la temperatura de entrada va a ser esta, que mi salida va a ser la que está presentándose y aquí tenemos entonces 98.2, pero no, espérame, que creo que aquí estoy haciendo algo mal. Sí, aquí entonces H1 requiere mucha mayor energía que la que tiene C3, entonces lo que estamos haciendo es limitar por C3, entonces tenemos que hacer es la temperatura de entrada y de salida fija sobre la corriente fría y dejar que él calcule cuál sería entonces la temperatura saliente de ese intercambiador para la corriente caliente. Entonces en este caso le está llegando hasta 90.7 y tenemos que llevarlo a 46.9. Como ya no tenemos ninguna otra corriente fría con la cual enfriar esta corriente caliente, lo que vamos a tener que hacer es incluir ya intercambiadores de servicio. Entonces vamos a poner que H1 requiere conectarse con un intercambiador de servicio para tener la temperatura desde los 90.7 hasta 46.9. Sí, el que les mencionaba, entonces él lo que va a hacer es poner este intercambiador de color azul, mientras que los de calentamiento los puso rojitos y ya los del proceso los está colocando como plateados. Aquí todavía tenemos dos corrientes calientes que nos faltan agotar, entonces de igual forma lo que vamos a hacer es llevarlas a conectar a estos intercambiadores de servicio. Entonces tenemos H2 conectada contra el servicio. Entonces, tenemos que la temperatura de entrada va a ser 108.2 y mi temperatura de salida, la de objetivo. Entonces, sí, no se preocupen que inicialmente lo que había llevado el intercambiador hacia este punto
Entonces él ya lo ubica correctamente y ya me muestra. Entonces si ven que ya H2 y H1 aparecen totalmente continuas porque ya están agotadas y están llegando a las temperaturas objetivos de nuestro proceso. Nosotros habíamos dicho que tenían que entrar a 483.4 y terminar en 46.9, igual que la corriente 1, también que tenía que llegar a 46.9. Entonces ya nos queda solamente la corriente 3 y lo mismo. Entonces ubicamos el intercambiador y lo conectamos con la corriente de servicio y la estamos también teniendo que agotar completamente de 68.4 a 25. Y con esto entonces aquí ya podemos ver que todo nuestro sistema está agotado. Aquí podemos, de todas formas, el software nos está aquí indicando con esta ventanita verde que ya el diseño que hicimos fue correcto porque todas las corrientes están respetando todas las leyes y además estamos haciendo pues la integración energética con nuestros servicios. En esta parte entonces ya podemos empezar a ver los resultados que el software va incluyendo. Entonces, lo que yo les mencionaba, aquí podemos ver unos porcentajes de costos, podemos ver los calores de enfriamiento, de calentamiento, el número de equipos que vamos a tener que requerir y el área completa que se requiere para cada uno. Entonces, estos parámetros nos permiten a nosotros comparar diferentes diseños y poder identificar si tenemos los óptimos o no. Listo. Entonces, también el software pues trae por default también una opción que trae de generar unos escenarios el solo. Entonces lo que vamos a hacer es venir al escenario, clic derecho, a la carpeta escenario, clic derecho y aquí en Recommended Design, él tiene esa opción de decirle a uno, ay sí, mire, haga una opción donde identifique al menos unos 10 diseños para este tipo de proceso. Entonces ahí le damos Solve y él está intentando ahí generar diferentes diseños. Debido a las condiciones que tengo aquí, él ya dice, no, mire, acá solamente pude diseñar 4 y eso es lo máximo que él encontró como óptimos. Le damos OK y podemos entrar a revisarlos. Aquí en realidad él solo identifica 3 porque podemos ver acá, si se alcanzan a notar, que tengo un resaltado como amarillito del cuadrito que está al lado de uno de los diseños. Entonces, este amarillito lo que quiere indicarnos es que no está completo ese diseño. Si ven que los otros están sin el resaltado, esos son los diseños que ya están completos. Entonces, empezamos a mirar los diseños que están ya completos y podemos entonces decirle, muéstreme el pinch point y aquí podemos ya empezar a ver que el software por sí solo no es que genere las mejores opciones. Si tenemos que hacer el respeto, por ejemplo, de este punto de pinch point, pues en este caso ninguno de estos diseños cumple con esa condición. Que si ven que los intercambiadores se están cruzando. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos diseños que él propone porque muchas veces pues no son como tan apropiados porque lo que hace son soluciones matemáticas y no tiene en cuenta como ese tipo de limitaciones. La otra opción que él aquí plantea es hacer unas divisiones de los flujos para poder hacer una optimización de ese agotamiento de las corrientes. Pero si ven, por ejemplo, en esta zona, él está colocando que todas las corrientes se agotan es con base en unos intercambiadores de servicio. Entonces eso pues de por sí ya no sería como el más óptimo. Y de nuevo, lo que podemos venir es aquí a mirar y hacer unos comparativos de cuál es el consumo energético que estoy haciendo para este tipo de diseño versus el diseño que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, por ejemplo, en este 4 va a requerir un servicio de calentamiento que va a ser de 9108, mientras que en el diseño que nosotros acabamos de crear es 5940. Entonces, esto ya me da una idea de que este diseño que nosotros estamos aquí incluyendo podría ser mejor que el software está recomendando o proponiendo porque realmente el consumo energético es más bajo.
Y esto a su vez se puede traducir en que los costos de servicios pues pueden ser menores. Entonces, el costo operacional del proceso puede ser más compensado, a pesar de que nosotros tenemos un área mucho mayor en este caso. Entonces, ya ese es el otro tema que toca entrar a mirar en términos de costos, cuál estaría siendo la opción mejor. Entonces, aquí podemos ver de manera cualitativa, como les decía, si bien esta cifra no es útil para nosotros en este momento, de decir que es que el intercambiador va a tener un costo de $6.000 o de $7.000, sino que es un número que cualitativamente podemos entrar a mirar. Entonces decimos, en este caso sería 6 de algo, 6 unidades de algo, mientras que para este caso, este diseño tendría un costo de 7.7. Entonces la idea es que nosotros empecemos a hacer esas revisiones y podamos determinar cuál de los dos es más óptimo para nuestro proceso. Entonces, lo menos entonces para poder identificar eso de forma rápida, lo que podemos hacer es entrar a mirar las gráficas que les mencionaba que él puede generar. Entonces venimos aquí en Summary y en Target, ¿sí? Perdón, nos ubicamos en escenario, venimos en Range Target, en la pestañita en la parte inferior, y aquí lo que podemos es empezar a hacer pues esas diferentes gráficas que nos pueden servir para hacer una toma de decisiones o alimentar nuestro proceso. Entonces aquí le vamos a decir que grafique el delta T mínimo contra unos costos totales y contra un costo operacional y aquí más bien entonces bueno, dejémoslo así por ahora para hacer el ejercicio. Que la voz de ustedes es muy bonita, entonces nos gusta escucharnos para no forzar nuestras cuerdas vocales. Listo, entonces aquí le damos a que él haga los cálculos y pues para poder identificar. Ah, perdón, a mí se me olvidó acá decirle que tenga en cuenta unos límites para este delta T, porque ustedes pueden ver acá que la gráfica, bueno, no se ve muy bien, pero la gráfica está aquí hasta una escala como de 450. Entonces tener un delta T de 450 grados pues es casi que ilógico. Entonces la idea es aquí sesgarlo por al menos por ahí hasta unos 30 o 40 grados, que es como la opción donde se está viendo. Entonces vamos a decirle que empiece en 5, 40 y que tenga un espaciamiento de 5 grados. Como lo de 10 grados. A ver si no se demora tanto. Listo, entonces aquí pues ya podemos ver un poquito mejor la gráfica. De todas formas, pues si ven que el de 40, el de 35 grados sigue siendo pues bastante, entonces lo que hacemos es trabajarlo de manera pues más, con un rango mucho más pequeño que nos permita identificar pues con mayor precisión esos números. Listo, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, para este ejercicio,
que el delta T óptimo estaría más alrededor de los 9 grados y no de los 10 que teníamos aquí contemplados. Entonces lo que podríamos hacer es retrabajar el ejercicio cambiando este delta T a 9 grados y volver a generar nuestra red de integración. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Sí, Natalia. Dime. Y si, digamos, tuviéramos que cambiar ese delta T, ¿basta con cambiarlo abajo a la izquierda o toca volver a hacer clic en cada uno de los intercambiadores y ver si las temperaturas fijadas se mantienen o cómo? Sí, ya lo que toca entrar a ver es si el diseño de los intercambiadores todavía sigue siendo válido. Entonces, por ejemplo, entonces aquí, es que como lo achico y lo pongo un poquito más grande ya. Entonces dijimos que era 9 grados, ¿cierto? Listo, entonces podemos ver, si ves que aquí ya hay una parte donde no se está respetando el pinch. Entonces nos toca entrar a mirar este dato, ¿cuál es? Entonces aquí yo le estaba diciendo que la temperatura de entrada iba a ser 108.2, pero resulta que entonces el pinch point ahora es de 107.2. Entonces lo que tenemos que entrar es hacer el ajuste de todas estas corrientes donde estábamos diciendo que él tenía que llegar hasta 108.2 y cambiarlo a 107.2. Creo que fue. Listo. Entonces, para este caso, el intercambiador sigue funcionando. Y esta era la otra que también estábamos agotando. Entonces, aquí lo vamos a cambiar a 107.2. Pero los que queden así en diagonal, esos están mal. Ah, ok. Y vuelve y se reorganiza. Listo. Sí, ajá, correcto. Es por esto, porque lo que estamos haciendo es que cuando cambiamos ese delta T, cambiamos nuestro pinch point. A diferencia de lo que nosotros trabajábamos esta mañana, que tomábamos el pinch point caliente, o sea, trabajábamos era sobre nuestra escala caliente, el software trabaja sobre la escala fría, entonces ese delta T lo que va a hacer es cambiarme el pinch point caliente. Entonces toca reajustar es los intercambiadores de la zona caliente para que lleguen a agotarse. Listo, Natalia, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer como el ejemplo también. Esto es todo manual y hacer el ejemplo trayendo la información desde Aspen. Tanto puede ser útil como para la parte de lo del proyecto. Creo que Aspen no está abriendo. No sé si alguno quisiera compartirnos la pantalla y yo le voy indicando.
No, definitivamente creo que no. En esta máquina no me está funcionando el ASPE. No sé si de verdad alguno puede entrar a Nucac y abrir Aspen Plus y una simulación que tengan. Puede ser la que se hizo para el taller uno. No, chicos, no funcionó el Aspen Plus en este remoto que me estoy conectando y es que así me pasó la vez pasada y no pude conectarme. O sea, él se queda ahí como y no abre nada. Entonces, si quieren, pues más bien lo que hago es cuando me funcione, hago un videito súper cortico porque es súper rápido y fácil. O si alguno de verdad, pues me puede colaborar abriendo Aspen Plus desde su computadora y compartirnos la pantalla y yo simplemente le voy indicando cómo qué vamos haciendo para que todos tengamos claro cómo se hace cómo él exporta la información hasta Aspen Energy Analyzer y después poder trabajar. Natalia, creo que a mí ya me abrió. Listo, dale, entonces yo dejo de compartir y dale si quieres. ¿Así está bien? Listo, sí, perfecto. Entonces, si quieres, abres una simulación que tengas, no importa, si puede ser la del ejercicio del taller uno. Pero ahí no usamos ningún Aspen. En Aspen Plus, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Yo iba a decir cómo lo hicieron. No, es que, o sea, de pronto sí lo hemos hecho, pero yo no tenía el archivo, pero creo que sí. Listo. Y si no, hay unos ejemplos, entonces también, pues, sería válido.
Qué pena por tener tantas carpetas. No, tranquilo, que cuando empiecen en la parte laboral en una compañía, esos son miles y miles de carpetas que uno tiene así también. Sí. Natalia no abre. Creo que se murió mi computadora. No, tranquilo, es que está como acá molestando. Sí, la verdad es que sí. Con el taller 1 también fue lo mismo. No, es que hasta sí. Estos días también he tenido varios problemas con él. No, listo, dale. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Si apenas me funcione, yo lo que voy a hacer es grabarles el videito o si pueden participar mañana sobre el final para esta partecita, pues súper. Si no, les prometo que subo el videito. Con eso es súper sencillo realmente, o sea, es tener el Aspen Plus, abrir la simulación, tener la simulación corrida
ahí van a encontrar unos módulos que se llaman Energy y entonces uno lo activa, él lo que hace es ahí como calcular cuál sería esta energía óptima para utilizar y luego entonces ya ahí sí vamos dentro del sistema para hacer la generación o exportar la data y él la exporta directamente a Energy Analyzer y ya, lo único que sí es que toca tener muchísimo cuidado también es con cuando llega esa información a, a Energy Analyzer, porque él les lleva toda la información de todas las corrientes que ustedes tengan en la simulación. Entonces, en ese modelo de Aspen, ustedes pueden tener N corrientes que al final ni siquiera van a tener que ser utilizadas dentro de un sistema de intercambiadores o que no requieren o que no se le puede utilizar esa energía de ningún modo. Entonces la idea es como que toca uno filtrar qué información realmente es la que quiero entrar dentro de ese sistema en el Aspen Energy Analyzer y tener cuidado porque, claro, cuando él recibe toda la información desde Aspen Plum, pues él les está entregando todo y hace unas combinaciones a veces muy raras, por no decir otra palabra, y que físicamente no se podrían hacer. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el trabajo, por lo menos de pronto para el proyecto o para el taller 2, tengan presente eso, que les va a llevar todas las corrientes y ustedes tienen que entrar a mirar dentro de su modelo qué corrientes realmente son las que ustedes podrían combinar o de qué corrientes podrían obtener energía y empezar a hacer esa combinación y filtrar la data que se requiere. Entonces ahí ya pues es como a discreción de cada uno, qué metodología les parece más eficiente porque realmente pues esto, la parte manual, pues por lo menos uno se asegura de que es la información que está incluyendo y sabe que no tienes que volver a filtrar nada. Entonces de pronto sea más fácil ir al Aspen, revisar qué corrientes son y luego traerlas manualmente hacia el Energy. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Listo. Entonces voy a detener la grabación y, como les dije, les prometo realmente que subo el videito.